Durante gran parte de mi vida y de mi deber, ahora tengo 75 años y ya casi no recuerdo. El palacio fue sacudido por un drama inesperado que nadie vio venir. Todo comenzó con un simple «Buenos días, Camila», pronunciado por una empleada doméstica. Aquellas 2 palabras bastaron para desatar una tormenta que se propagó por la familia real como un incendio. Según los informes, Camila, decidida a ser llamada reina, despidió a la criada en el acto. El príncipe William, indignado por lo que consideró un acto de crueldad, no pudo permanecer en silencio. Tras las rejas doradas del palacio, el silencio se transformó en tensión y todas las miradas aguardaban lo inevitable. ¿Cómo pudo una sola palabra provocar semejante caos? Acompáñanos a descubrir cada detalle de este episodio. La corona en transición. El ambiente dentro de la Casa Real cambió en el mismo instante en que Carlos fue coronado rey. Durante décadas, los muros del palacio habían resonado con la presencia firme y constante de la reina Isabel. Su voz, su manera de comportarse y su aura de tradición lo impregnaban todo. Con su partida, los pasillos parecían distintos, más silenciosos, pero cargados de una pesadez difícil de describir. Existía orgullo por ver a Carlos asumir su papel, pero también una profunda inquietud. Todos sabían que el cambio no giraba solo en torno a él, sino también en torno a Camila. Camila fue oficialmente nombrada reina consorte, un título que a muchos dentro del palacio les costaba pronunciar con naturalidad. No se trataba de rebeldía, sino de costumbre. Durante tantos años, ella había sido simplemente Camila, moviéndose en una sombra discreta, siempre presente pero sin imponerse sobre la institución. Ahora se encontraba junto al rey, con la corona brillando bajo el peso de la historia. El palacio trabajó sin descanso para consolidar su imagen como reina Camila. Reuniones constantes, planes estratégicos y recordatorios interminables al personal. En notas oficiales y agendas, su nombre ya no aparecía como antes, sino acompañado de la solemnidad de Su Majestad la Reina. Se ensayaba en presentaciones, se repetía en actos públicos y se incorporaba a los discursos. Todo en torno a su identidad estaba siendo redefinido, y el esfuerzo se sentía en cada rincón del palacio. Sin embargo, detrás de las puertas pulidas existía una resistencia silenciosa. Muchos empleados llevaban décadas al servicio de la corona, algunos incluso desde antes del nacimiento de William y Harry. Recordaban los días de Diana, la elegancia de Isabel y los largos años en los que Camila era solo una figura secundaria. Para ellos, seguía siendo Camila. Las viejas costumbres son difíciles de erradicar, y ni siquiera el personal más leal lograba evitar pequeños deslices. Había una leve vacilación al dirigirse a ella, una pausa incómoda antes de pronunciar la palabra reina. Hacia el exterior, Camila podía parecer segura con la corona, pero dentro del palacio, la lucha por su nuevo título era muy real. William observaba todo con atención. Fiel a la tradición y consciente de su deber de proteger la imagen de la monarquía, también custodiaba en su corazón el recuerdo de su madre. La sombra de Diana permanecía, no como resentimiento, sino como un profundo respeto. William no olvidaba su calidez, la forma en que trataba al personal como iguales y el amor que el público sentía por ella. Ver a Camila asumir el rol de reina despertaba en él sentimientos encontrados. Comprendía el deber y la necesidad de estabilidad para la corona, pero el apresurado intento de redefinir la imagen de Camila lo inquietaba. Para él, la paz era fundamental. No deseaba conflictos abiertos ni divisiones que debilitaran a la familia. Aún así, albergaba dudas silenciosas. El palacio estaba en plena transición y, aunque el mundo veía pompa y grandeza, entre bastidores la tensión era suave pero innegable, como una cuerda estirada al límite, aún sin romperse. Viejas costumbres en el palacio. El personal del palacio vivía regido por la rutina. Cada día seguía un ritmo aprendido hacía años. Desde primeras horas de la mañana, los pasos resonaban por los largos corredores, las camas se hacían con precisión milimétrica, la plata se pulía hasta brillar y los uniformes se planchaban sin una sola arruga. La disciplina marcaba sus vidas y la lealtad los unía a la corona. Muchos habían servido bajo la reina Isabel y se habían acostumbrado a su presencia, a su exigencia de orden y a su discreta bondad. Servirla no era solo un deber, sino un honor. Ella era su reina en todos los sentidos, y el respeto que le tenían era natural, no impuesto. Con Camila como reina consorte, el personal se encontró en territorio desconocido. Las tareas seguían siendo las mismas, pero el ambiente había cambiado. Los títulos se habían transformado, y aunque en teoría debían adaptarse con rapidez, el corazón y la mente no obedecen órdenes tan fácilmente. Durante décadas la habían llamado Camila.
En los pasillos silenciosos, en las cocinas atareadas, en saludos informales y presentaciones formales, siempre había sido Camila. Cambiar eso de la noche a la mañana resultaba extraño, casi artificial. Con Isabel, el respeto fluía sin esfuerzo. Con Camila, el aire estaba cargado, como si todos estuvieran siendo examinados. No había margen para errores. Cada palabra debía medirse con cuidado. Y aún así, los viejos hábitos se imponían. Una mañana en particular ocurrió lo inevitable. Una criada joven en años de servicio, pero diligente y respetuosa, realizaba sus tareas habituales. Había trabajado con Camila antes de que Carlos se convirtiera en rey y la conocía en un contexto más informal. Al cruzarse con ella en el pasillo, actuó por costumbre. Sin pensarlo, dijo: «Buenos días, Camila». La frase fue amable e inocente, sin mala intención. Sin embargo, en ese instante, el ambiente cambió. El frío pareció recorrer las paredes. Lo que antes era un saludo trivial se convirtió en un error de gran peso. La criada se dio cuenta demasiado tarde. Sus ojos se abrieron con alarma, como deseando recuperar las palabras ya pronunciadas, pero era imposible. Continuó con su labor, el corazón acelerado, mientras los murmullos comenzaban a circular entre el personal. Fue la chispa que encendió la cadena de acontecimientos. Un saludo nacido de la costumbre, no de la rebeldía, que reveló la lucha interna del palacio, el choque entre lo antiguo y lo nuevo, entre la memoria y la realidad, entre lo natural y lo impuesto. El punto de quiebre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire más tiempo del debido. «Buenos días, Camila». Suaves y educadas en apariencia, pero para Camila fueron como una afrenta directa a la corona que ahora llevaba. Su rostro se tensó, sus ojos se estrecharon apenas, lo suficiente para que quienes estaban cerca notaran el cambio. No dijo nada en ese momento, pero su silencio pesó más que cualquier reprimenda. Durante años había vivido a la sombra de otros: Carlos, Diana, Isabel. Ahora, por fin, era reina consorte. Ese era su título, su dignidad, su lugar legítimo. Ser llamada Camila de manera tan casual le resultó ofensivo, como si todo el esfuerzo por redefinir su imagen se desvaneciera con una sola palabra. Al llegar a sus aposentos privados, la compostura se quebró. La calma que mostraba en público desapareció y dio paso a la frustración. Caminaba de un lado a otro, hablando con voz cortante a sus ayudantes más cercanos. «Esto no puede continuar», dijo, elevando el tono. «Soy la reina. ¿Acaso no lo entienden? No pueden tratarme como si nada hubiera cambiado». Los asistentes escuchaban en silencio, incómodos. Sabían que el personal tenía dificultades para adaptarse, pero nunca antes había estallado de esa manera. Camila se sentía menospreciada en su propio hogar y no estaba dispuesta a tolerarlo. «Esto es una falta de respeto», continuó. «Me ridiculiza. Si no pueden llamarme reina, entonces no pueden servir aquí». La orden fue clara. Debían imponerse protocolos estrictos de respeto. Cada saludo y cada palabra pronunciada en su presencia debía incluir su título. No habría más deslices ni excusas. Detrás de puertas cerradas, esa exigencia se convirtió en norma. Se organizaron reuniones, se repitieron instrucciones y se pidió a los asistentes que recordaran al personal, día tras día, la nueva forma correcta de dirigirse a ella. Cualquier error, por mínimo que fuera, ya no sería tolerado. La noticia se propagó silenciosamente por el palacio. En cocinas y corredores, los sirvientes susurraban entre sí. Estaba furiosa. Lo consideraba una falta de respeto, a partir de ahora solo la reina. El ambiente se volvió denso. Algunos pensaban que la reacción había sido demasiado dura. Otros obedecían por miedo a las consecuencias. Todos, sin excepción, sentían crecer la tensión. Los saludos, antes cálidos y espontáneos, ahora estaban cargados de temor. Cada palabra se medía con cuidado, conscientes de que un simple error podía costarles su puesto. Así, en un palacio lleno de tradición, un saludo sencillo desató una tormenta. Desde fuera, todo seguía pareciendo majestuoso, sereno y grandioso. Pero dentro de sus muros, el punto de quiebre ya había sido alcanzado. El destino de la criada. La criada que había pronunciado aquellas palabras sintió como una sombra oscura caía sobre su vida. Siempre había sido leal, constante en su trabajo. Durante años se movió en silencio por el palacio, cumpliendo cada tarea con cuidado y discreción. Había servido tanto a Carlos como a Camila con fidelidad absoluta, sin llamar nunca la atención. Pero ahora, con un solo saludo, toda una vida de dedicación parecía haber sido borrada. Fue llamada a presentarse. El aviso fue breve, frío, sin ninguna ceremonia. Entró en la sala con las manos temblorosas y el corazón desbocado, sabiendo lo que estaba a punto de suceder. Frente a ella se encontraban altos asistentes, con rostros severos y voces estrictamente formales. «Se ha decidido», dijo uno de ellos con cautela.
que su servicio aquí debe terminar. Las palabras la golpearon como un mazazo. Intentó explicarse con una voz baja, casi suplicante. No quise faltar al respeto, fue una costumbre. Siempre lo había dicho así. Pero no sirvió de nada. La decisión ya estaba tomada. Sus explicaciones fueron ignoradas, su lealtad descartada. Ya no había lugar para errores. Bajó la cabeza, con los ojos cargados de lágrimas que se negó a dejar caer. Recogió sus pertenencias con dignidad silenciosa, sin permitir que su dolor se mostrara. Mientras recorría por última vez los pasillos del palacio, otros empleados la observaban en silencio. No podían hablar abiertamente, pero sus rostros lo decían todo: sorpresa, tristeza y una profunda sensación de injusticia. Los rumores se propagaron rápidamente por cocinas, corredores y habitaciones del personal. La historia pasó de boca en boca. Había sido despedida por una sola palabra. Años de servicio borrados en un instante. La injusticia dolía a todos. La conocían. Conocían su entrega. Verla expulsada de forma tan abrupta les provocó inquietud. Muchos recordaban cómo se quedaba hasta tarde cuando el trabajo se acumulaba. Cómo había sido considerada digna de confianza tanto por Carlos como por Camila para tareas delicadas. Nunca había fallado. Nunca se había quejado. Para ellos no era solo una criada. Era el símbolo de la dedicación. Y aún así, la dedicación no la había salvado. Las consecuencias emocionales se extendieron por todo el palacio. El personal comenzó a caminar con más cautela, a hablar con mayor cuidado, pero en sus corazones crecía un resentimiento silencioso. No veían el despido como justicia, sino como crueldad. La criada se marchó sin pronunciar palabras de amargura, pero con una tristeza profunda grabada en su interior. Se fue en silencio, pero su ausencia resonó con fuerza. Su historia se convirtió en una advertencia susurrada entre los demás. Un solo error. Y tú también podrías desaparecer. Lo que antes había sido un hogar de ritmo estable, ahora estaba impregnado de miedo. William se entera de la noticia. La noticia llegó a oídos de William de manera discreta, no a través de titulares, sino mediante susurros dentro del palacio. Fue transmitida con palabras cuidadosas, como si incluso quienes la contaban temieran su reacción. Una criada había sido despedida, no por negligencia ni desobediencia, sino por haber saludado a Camila diciendo: «Buenos días, Camila». William escuchó en silencio. Su rostro no mostró emoción de inmediato, pero en su interior se desató una tormenta. No era solo el despido lo que lo enfurecía, sino todo lo que representaba. Para él, aquello era un acto de crueldad innecesaria. Una sola palabra había costado el puesto a una servidora leal. Años de trabajo fiel eliminados con una sola orden. Podía imaginar a la criada, siempre discreta y sin quejas, abandonando el palacio con la cabeza baja y el corazón pesado. Ese pensamiento lo consumía, pero el incidente también despertó recuerdos más profundos. Le trajo a la mente a su madre, Diana, quien siempre había tratado al personal con humanidad. William recordaba su voz suave, la manera en que se dirigía a los empleados por su nombre, sin frialdad ni distancia. Para Diana, el respeto era algo natural. El contraste era doloroso. Al ver a Camila exigir un protocolo rígido, William sintió la ausencia de su madre con más intensidad que nunca. Mi madre jamás habría permitido algo así, pensó con amargura, apretando la mandíbula. También estaba la cuestión de la imagen pública. William sabía que los ojos del mundo siempre observaban. Si la historia del despido salía a la luz, no se interpretaría como disciplina, sino como arrogancia. La imagen de la monarquía, ya frágil en algunos sectores, podría verse aún más dañada. Para él, proteger la corona significaba proteger la confianza del pueblo. Y este acto ponía en riesgo esa confianza. Su indignación creció, alimentada además por su lealtad hacia el personal. William valoraba profundamente a quienes servían a la familia real. Sabía que su trabajo era la columna vertebral silenciosa del palacio. Muchos habían servido durante años, incluso generaciones, y él no los veía como piezas reemplazables, sino como parte esencial de la vida real. Ver a uno de ellos expulsado por algo tan insignificante le resultaba una traición. A solas en su habitación, dejó que el peso de la situación cayera sobre él. Cuando finalmente habló, su voz era baja, pero firme. «Esto estuvo mal», murmuró, caminando de un lado a otro. La lealtad merece algo mejor que esto. Quienes conocían bien a William entendían su naturaleza. Era protector, no solo con su familia, sino con cualquiera bajo su cuidado. Poseía una empatía poco común en los pasillos del poder, y no podía ignorar la injusticia. Sentía con rapidez el dolor ajeno. Esa empatía se transformó ahora en una furia contenida, pero no actuó impulsivamente. Pensó con cuidado, consciente de que el enfrentamiento llegaría. Su ira era privada,
pero constante, nacida del recuerdo, de la lealtad y de un profundo sentido de lo que era correcto. El despido de una sola criada se había convertido en algo más grande, un símbolo, una prueba de valores, una medida de la humanidad dentro del palacio. En ese momento silencioso y cargado, el silencio de William no era debilidad. Era la calma antes de decidir cómo actuar. El palacio ya no se sentía igual. Lo que antes era rutina ahora estaba impregnado de tensión, invisible pero cortante. El despido había sacudido a todos. Aunque las paredes seguían erguidas y las ventanas brillaban, el aire dentro era pesado. El personal comenzó a dividirse silenciosamente en dos grupos. Algunos, dominados por el miedo a perder su trabajo, obedecían las exigencias de Camila con rigidez absoluta. Cada palabra dirigida a ella era medida, cada saludo ensayado. Para ellos, la precaución era supervivencia. Otros, en cambio, guardaban resentimiento. Para ellos, el despido había sido injusto, un castigo que revelaba demasiado. Cumplían con su deber, sí, pero sus corazones ya no tenían calidez. En susurros, lejos de oídos indiscretos, expresaban su inquietud. Diana nunca habría hecho esto, susurró uno en un corredor silencioso. Jamás nos hizo sentir pequeños, respondió otro en voz baja. El nombre de Diana aparecía con frecuencia en esas conversaciones secretas. Para el personal, era el recuerdo de la bondad, el estándar con el que todos los demás eran comparados. Cuanto más evocaban su calidez, más frías parecían las acciones de Camila. Dentro del círculo cercano de William, las comparaciones eran aún más evidentes. Asistentes de confianza que habían servido a reinas y consortes anteriores hablaban en voz baja. Así no se comportaba la reina Isabel, decía uno, ni tampoco la reina madre. Ellas conocían la tradición y la historia. Para ellos, la insistencia de Camila en los títulos estrictos no transmitía dignidad, sino una carga impuesta sobre hombros reacios. La división creció en silencio, pero con firmeza. Algunos obedecían con miedo, otros resentían con amargura contenida. Todos sentían que la tensión aumentaba. Los asesores más experimentados, conscientes del peso de la imagen pública, veían el peligro con claridad. Sabían lo rápido que podía deteriorarse la percepción externa. Si los rumores salían del palacio, si la historia del despido llegaba al público, no solo dañaría la reputación de Camila, sino también la de la monarquía. En conversaciones privadas expresaban su preocupación. Esto no puede parecer crueldad, dijo uno con gravedad. El público recuerda a Diana, y no perdonará fácilmente. La inquietud se extendía entre el personal y los asesores por igual. El palacio no vivía un conflicto abierto, pero bajo la superficie pulida, las grietas ya eran visibles. Y con cada día que pasaba, esas grietas se hacían más profundas. Ya no se trataba solo de una criada. Aquello se había convertido en un símbolo, en una línea divisoria que dejaba al descubierto lealtades, miedos y dudas ocultas. William protege el legado de su madre. William había llevado la memoria de su madre durante toda su vida, no solo en el corazón, sino en su forma de actuar. La bondad de Diana no era para él una historia contada en libros o documentales. Era algo que había presenciado con sus propios ojos, algo que había sentido siendo niño mientras recorría los pasillos del palacio. Ella jamás trazó una frontera entre sí misma y el personal. Les hablaba como personas, como iguales, con una calidez que los hacía sentirse vistos y valorados. Para William, ese era su verdadero legado, la bondad ejercida desde el poder. Cuando se enteró de cómo había sido despedida la criada, ese legado se alzó en su mente como un escudo. Podía ver la sonrisa suave de Diana, escuchar su voz hablándole con afecto a aquellos a quienes otros apenas notaban. Para el mundo, ella había sido una princesa, pero, ante todo, había sido humana, y esa humanidad era lo que la hacía inolvidable. Ver ahora a Camila tratar con dureza a una criada por algo tan insignificante como un saludo, le resultó una herida directa a ese recuerdo. No se trataba solo de un despido. Para William, era un ataque frontal a los valores que su madre había dejado atrás. Caminaba por los pasillos con ese pensamiento pesándole en el pecho. Mi madre nunca habría hecho esto, murmuraba, como si repetirlo pudiera reforzar la verdad. Para él, proteger el legado de Diana no era solo una obligación moral, era su forma de mantenerla viva. Cada acto de bondad, cada vez que defendía a quienes no podían defenderse, sentía su presencia cerca. El despido de la criada producía el efecto contrario. Era frío, cortante, innecesario. William no lo veía solo como falta de humanidad, sino como un desafío directo a todo lo que Diana había representado. Pensaba a menudo en el personal.
No eran simples empleados. Eran las personas que lo habían cuidado de niño, que habían permanecido leales durante escándalos, pérdidas y años difíciles. Ver a una de ellas expulsada de esa manera le dolía profundamente. Su instinto protector ardía dentro de él, como si la voz de su madre le susurrara: «Defiéndelos, William. No permitas que esto pase». Sabía que Camila deseaba respeto, pero para él el respeto jamás podía imponerse. Debía ganarse. Diana le había enseñado eso. Le había mostrado al mundo que no eran los títulos los que hacían grande a una persona, sino la compasión, la humildad y la bondad. Por eso la gente la había amado, por eso aún la recordaban. La tensión entre William y Camila crecía en silencio. Él no irrumpía en salas ni alzaba la voz en público, pero su silencio pesaba. Sus miradas eran firmes y sus palabras, cuando las pronunciaba, tenían un peso que ella no podía ignorar. El personal también lo percibía. Veían en la actitud de William un reflejo claro de su madre. Sentían su lealtad silenciosa, su promesa tácita de proteger aquello que Diana había defendido. Las acciones de Camila, en cambio, se erguían como un acto de desafío. Ella quería ser vista como reina, y no permitiría que viejas costumbres debilitaran su autoridad. Para ella, las palabras de la criada habían sido una falta de respeto, y la disciplina era necesaria. No veía motivo para ceder ni para suavizar su postura. Donde William veía legado, Camila veía poder. Así, dos caminos comenzaron a cruzarse en fuerte contraste. William llevaba el legado de Diana como una luz en el corazón, mientras que las decisiones de Camila proyectaban una sombra sobre él. El despido de la criada fue mucho más que un acto aislado. Se convirtió en una frontera clara entre la bondad y la autoridad, entre la memoria y el poder, entre la forma de Diana y la de Camila. William enfrenta a Camila. Aquella noche, el silencio en Clarence House era denso, casi opresivo. Tras puertas cerradas, lejos del movimiento de asistentes y cortesanos, el príncipe William pidió una audiencia privada con Camila. Los pasillos parecían más largos de lo habitual, como si cada paso amplificara el conflicto que ya crecía en su interior. En público había mantenido la compostura, pero en privado su paciencia estaba al límite. Cuando Camila entró en el pequeño salón, su expresión era tranquila, contenida, como si se hubiera preparado para ese momento. Se sentó con las manos entrelazadas frente a ella. William, en cambio, permaneció de pie al principio, apoyado en la repisa de la chimenea. «Camila», comenzó, con un tono bajo pero firme. «He oído lo de la criada». Ella no se inmutó. Asintió levemente, con el rostro sereno. «Sí, me la despedí». Olvidó su lugar. A una reina se le debe el debido respeto. La mandíbula de William se tensó. Lo esperaba, pero escucharlo así, sin titubeos, encendió algo en su interior. ¿Olvidó su lugar? Te saludó con amabilidad. Eso no es un crimen. La voz de Camila fue calmada, casi ensayada. No se trata solo de amabilidad, William. Se trata del cargo que ocupo. Si el personal no lo reconoce, ¿cómo esperas que lo haga el público? Durante unos segundos, sus miradas se cruzaron sin que ninguno cediera. Finalmente, William se sentó frente a ella. Sus palabras eran firmes pero controladas. ¿Sabes qué era lo más importante para mi madre? No eran las ceremonias, no eran los títulos, era la bondad. Ella veía al personal como personas, no como herramientas. Creía que el respeto se gana, no se exige. Camila se recostó ligeramente, apretando los labios. ¿Y crees que no lo entiendo? Pero yo no soy Diana. No puedo vivir eternamente bajo su sombra. La gente debe aprender a reconocerme por quien soy ahora. ¿La reina? La palabra quedó suspendida entre ellos, pesada como una piedra lanzada a aguas quietas. Los ojos de William se oscurecieron, y su voz apenas superó un susurro. Y sin embargo, en tu búsqueda de respeto, has perdido precisamente aquello que le da sentido. Mi madre nunca tuvo que exigir afecto. Ella ofrecía calidez de manera natural, y esa calidez siempre regresaba multiplicada. La serenidad de Camila empezó a resquebrajarse. Una chispa de irritación cruzó fugazmente sus ojos. Es fácil para ti hablar de calidez, William. Tú eres su hijo, heredaste su luz, pero para mí cada día es una lucha para que me consideren digna. Un solo error, un pequeño desliz, y el mundo está listo para despedazarme. Por eso las normas importan. William se inclinó hacia adelante, y su voz transmitía toda la frustración que llevaba dentro. Las normas nunca deberían estar por encima de las personas. Esa empleada sirvió fielmente a esta familia, quizá durante más tiempo del que tú llevas aquí. Despedirla por un saludo, por un simple «buenos días, Camila», no es fortaleza, es crueldad, es miedo disfrazado de poder. La tensión se volvió espesa, llenando la sala como una niebla pesada. Camila cruzó los brazos, rígida. «¿Y qué esperas que haga?
¿Permitir que el personal ignore mi posición? ¿Que circulen rumores de que valgo menos que una reina? No lo toleraré, el respeto debe mantenerse o la corona se debilita. William negó lentamente con la cabeza. No, Camila. La corona se debilita cuando olvida su deber hacia quienes la sirven. Dices que quieres que te vean como una reina. Entonces, compórtate como tal. No con órdenes, sino con compasión. Así vivió mi madre, y por eso su legado nunca desaparecerá. Siguió un largo silencio. Camila fijó la mirada en el fuego, como si buscara palabras que no lograba encontrar. William se recostó en su asiento. En sus ojos había frustración, pero también algo más profundo, tristeza y una sensación de inevitabilidad. En ese instante comprendió que ninguna palabra podría cerrar la distancia entre ellos. Finalmente Camila habló, con un tono más bajo, aunque firme. Tú y yo nunca estaremos de acuerdo en esto. Yo gobernaré a mi manera, y tú recordarás a tu madre a la tuya. William se levantó. La silla rozó suavemente el suelo. La miró desde arriba, con una expresión indescifrable. Que así sea. Pero recuerda esto. Cada vez que olvides la bondad, cada vez que elijas la crueldad, no solo desafías su memoria, sino el espíritu mismo de esta familia. Y yo no puedo, ni voy a quedarme callado. Dicho esto, se dirigió hacia la puerta dejando la habitación cargada de palabras no dichas. Camila permaneció sentada mirando las llamas, con el rostro dividido entre desafío y duda. Aquella noche no hubo resolución. En su lugar, se trazó una línea clara, firme e inamovible. De un lado, William, decidido a proteger el legado de compasión de su madre. Del otro, Camila, resuelta a defender su título con autoridad de hierro. El palacio, ya tenso, nunca volvería a ser el mismo. El silencio de sus muros no logró contener la historia. Lo que comenzó como murmullos entre el personal, pronto se filtró al mundo exterior. Una sola filtración a un periodista sensacionalista bastó para que todo se desmoronara como fichas de dominó. En cuestión de horas, los titulares inundaron las portadas, cada uno más dramático que el anterior. Despedida una empleada por saludar mal a Camila. Caos en el palacio, gritaba un diario. Otro fue aún más duro. Crueldad en la realeza. Mano dura de la reina consorte. En televisión, los rótulos presentaban el caso como un choque entre la antigua bondad y la nueva autoridad. Para muchos, la historia parecía trivial en apariencia. Una empleada despedida por 2 palabras. Pero bajo esa simplicidad se escondía un significado profundo. Simbolizaba la distancia entre la calidez recordada de Diana y la imagen, a menudo cuestionada, de Camila. La gente se congregó frente a los kioscos leyendo con los ojos muy abiertos. Las redes sociales estallaron en opiniones divididas. Una mujer escribió: Diana habría sonreído y respondido buenos días. Esa es la diferencia. Otro replicó: Camila es la reina consorte. Tiene todo el derecho a exigir el título que merece. Las comparaciones con Diana fueron rápidas y contundentes. Los medios repitieron imágenes suyas inclinándose para saludar a niños, riendo con enfermeras o hablando con dulzura a los limpiadores en los hospitales. La princesa del pueblo, recordaban los presentadores, no se caracterizaba por exigir títulos, sino por ofrecer respeto. Esas imágenes tocaron una fibra sensible y proyectaron la decisión de Camila bajo una luz más fría. Aún así, Camila no carecía de defensores. Algunos analistas argumentaron que el respeto dentro de la Casa Real requiere formalidad. Esto no es arrogancia, dijo uno durante un debate televisivo acalorado. Se trata de preservar la dignidad. Si se ignoran los títulos, la autoridad se desmorona. Sus partidarios insistieron en que había pasado años ganándose su lugar y que no debía ser minimizada por saludos informales. Sin embargo, la opinión pública se inclinó mayoritariamente hacia la crítica. En bares, tiendas y hogares de toda Gran Bretaña se repetía la misma conversación. Son solo 2 palabras. Buenos días, Camila, murmuró un hombre leyendo el periódico. ¿De verdad eso justificaba que alguien perdiera su trabajo? Por eso Diana sigue siendo recordada, respondió su acompañante. Hacía que la gente se sintiera segura, no pequeña. El eco cruzó fronteras. Programas de entrevistas estadounidenses analizaron el caso con dramatismo. Periódicos europeos lo presentaron como otro capítulo en la lucha de la monarquía por adaptarse a los valores modernos. Algunos titulares fueron directos. El rostro frío de la realeza, otros más cautos. Protocolo o castigo. Dentro del palacio, el equipo de comunicación trabajaba sin descanso. Los teléfonos no dejaban de sonar. Se escribían borradores, los asesores discutían estrategias. No podemos permitir que esto vuelva a convertirse en Diana contra Camila, advirtió un asistente. El silencio parecerá culpabilidad, insistió otro. Debemos reaccionar rápido.
Pero cada opción implicaba riesgos. Defender con demasiada fuerza a Camila parecería cruel. Pedir disculpas podría interpretarse como debilidad. Esa misma tarde, el palacio emitió un breve comunicado. Su Majestad la Reina Consorte valora el respeto dentro del hogar real. Las decisiones relacionadas con el personal permanecen en el ámbito privado. No convenció a nadie. Los críticos lo calificaron de frío y distante. Los partidarios esperaban una defensa más firme. La prensa, mientras tanto, llenó los vacíos con especulaciones. La gente común también construyó sus propios relatos. Una enfermera jubilada dijo a un reportero: «Diana me estrechó la mano una vez y me preguntó por mi familia. Nunca olvidaré ese momento. Despedir a una empleada por un saludo. Parece que el palacio ha olvidado lo que significa la bondad». La historia dejó de ser un simple despido. Se convirtió en un espejo del conflicto entre el pasado y el presente. El recuerdo de Diana parecía flotar en cada conversación, enfrentándose a la autoridad de Camila. Cuanto más se repetían las imágenes de Diana en los medios, más dura parecía la decisión tomada. Y el silencio de William no pasó desapercibido. Los periodistas especularon sobre sus sentimientos. Algunos creían que apoyaba en silencio a la empleada. Otros pensaban que intentaba proteger a su madrastra del vendaval mediático. Las repercusiones dentro de la familia apenas comenzaban. Los días que siguieron al enfrentamiento privado entre William y Camila estuvieron marcados por el silencio, pero no por un silencio tranquilo. Era un silencio pesado, opresivo, que se extendía por todo el hogar real. Tras los muros del palacio, cada mirada, cada pausa en la mesa del comedor estaba cargada de una tensión imposible de ignorar. El despido de una criada por un simple saludo había dejado de ser un asunto interno del personal. Se había convertido en una tormenta en el corazón mismo de la familia. El rey Carlos se encontró en el centro del conflicto. Durante años había trabajado incansablemente para dar estabilidad a la monarquía, intentando equilibrar la tradición con los tiempos modernos. Ahora, sin embargo, se veía atrapado entre la lealtad hacia su esposa y el dolor, incluso la ira, de su hijo. En la intimidad de su despacho, Carlos suspiraba profundamente mientras caminaba de un lado a otro, dividido entre su deber como rey y su amor como padre. «¿Cómo puedo calmar esta tormenta?», se preguntaba en voz baja, sabiendo que no existía una solución sencilla. En las reuniones familiares, la fractura era evidente. Cuando William entraba en una sala donde estaba Camila, su rostro se endurecía, la mandíbula tensa revelando su descontento sin necesidad de palabras. Camila, por su parte, se negaba a inclinarse ante ese juicio silencioso. Se mostraba firme, con la misma determinación que había demostrado al tomar la decisión sobre la criada. Sus ojos brillaban con desafío cada vez que se cruzaban con los de William. El ambiente entre ambos era gélido, tan evidente que nadie más en la mesa podía ignorarlo. Las conversaciones se interrumpían, las risas sonaban forzadas y el ritmo familiar de las cenas había sido reemplazado por un silencio incómodo. Carlos, sentado a la cabecera, intentaba desviar las charlas hacia temas neutrales, obras benéficas, asuntos de Estado o los nietos. Sin embargo, cada vez que miraba a su esposa y a su hijo, la distancia entre ellos se alzaba como un muro invisible. Era rey, pero dentro de su propia familia se sentía impotente. Kate, la princesa de Gales, desempeñó su papel con discreción y eficacia. Conocía bien la ira de su esposo y comprendía que su enfado no se debía solo al trato de Camila hacia la criada, sino también a la sombra permanente de Diana. Para William, cada gesto de crueldad o arrogancia era una traición a la memoria de su madre. Por las noches, Kate se sentaba a su lado, hablándole con calma. «Mantén la compostura», le decía suavemente. «No renuncies a tu verdad. Tu enfado no es injusto, pero tu autocontrol mostrará tu verdadera fortaleza». William escuchaba en silencio, asintiendo, con la frustración aún pesada en el pecho. Las palabras de Kate le daban equilibrio. Le permitían sostener su indignación sin dejar que lo consumiera. Ella validaba sus sentimientos, pero también le recordaba la imagen que proyectaba al mundo, una imagen que debía proteger tanto por su madre como por el futuro de la monarquía. Mientras tanto, el resto de la familia real observaba el conflicto con reacciones divididas. Algunos murmuraban su apoyo a William, recordando la calidez de Diana y viendo en él al hijo decidido a mantener vivo su espíritu. Admiraban en silencio su valentía al enfrentarse a Camila, aún a riesgo de profundizar la grieta familiar. Otros, en cambio, se inclinaban del lado de Camila, convencidos de que, como reina consorte, merecía respeto absoluto y autoridad incuestionable. Para ellos, el buenos días Camila de la criada no era un simple saludo,
sino un recordatorio de los años en los que Camila luchó por ser aceptada. Consideraban que su insistencia en la formalidad era necesaria, una forma de proteger su lugar dentro de la monarquía. La división no era abierta ni ruidosa, se manifestaba en gestos sutiles, un leve asentimiento, un gesto de desaprobación, un silencio prolongado cuando el tema surgía tras puertas cerradas. En los pasillos del palacio, quedaba claro que aquello iba más allá de una disputa personal. Era un choque de valores, bondad frente a protocolo, memoria frente a la autoridad, pasado frente a presente. Carlos cargaba con el peso de todo. Apoyar públicamente a Camila significaba arriesgar aún más su relación con William. Inclinarse hacia su hijo implicaba socavar la autoridad de su esposa. Estaba atrapado entre dos mundos, y cada decisión tenía un costo elevado. A veces miraba a William y veía el reflejo del espíritu de Diana, dulce, pero firme en la defensa de los injustamente tratados. Otras veces miraba a Camila y veía a la mujer que lo había acompañado durante años difíciles, soportando críticas con una lealtad inquebrantable. Las secuelas no se limitaban a palabras o gestos, se sentían en el aire mismo. Cada encuentro estaba cargado de tensión silenciosa. Un saludo, algo tan cotidiano, se había convertido en el detonante de una fractura que tocaba las fibras más profundas de la lealtad, la memoria y la identidad. Así, la familia continuó mostrando unidad ante el mundo, mientras por dentro permanecía dividida. William y Camila seguían en lados opuestos de una línea que nadie más podía borrar. La sacudida persistía como una sombra. Aunque los muros del palacio seguían firmes, en su interior la familia se sentía frágil, unida por el deber, pero separada por el orgullo y los recuerdos. El peso del legado seguía presente. La tormenta no había pasado. Permanecía en los pasillos, en las miradas durante la cena, en los murmullos tras cada reunión. Con el paso del tiempo, una pregunta empezó a imponerse. ¿Qué quedaría al final? ¿Seguiría brillando el legado de Diana o sería eclipsado por disputas, frialdad y orgullo? William cargaba esa pregunta cada día. Al cruzar las puertas del palacio cada mañana, recordaba cómo su madre saludaba al personal, la calidez que la acompañaba como la luz del sol. La bondad no cuesta nada, le había dicho una vez, y esas palabras habían echado raíces profundas en su corazón. Ahora, al ver los rostros tensos de quienes servían a su familia, comprendía lo rápido que la bondad podía ser reemplazada por el miedo. Camila, en cambio, se mantenía firme. Llevaba la corona con seguridad, convencida de que el respeto debía estar siempre por delante. Para ella, la autoridad debía mostrarse y los límites debían ser claros. No hablaba públicamente del incidente, pero su silencio dejaba claro que no cedería, ni siquiera ante la opinión pública. Carlos sentía la presión desde ambos lados. A veces intentaba razonar con William, recordándole las dificultades del liderazgo. «¿Algún día lo entenderás?», le dijo durante un paseo silencioso por los jardines. William negó con la cabeza, con la mirada llena de convicción. «Entender el poder no significa perder la compasión», respondió. Las reuniones familiares se transformaron en escenarios de un drama no dicho. William y Camila se sentaban separados, con un frío entre ellos más duro que las paredes de piedra. Un gesto mínimo, una palabra cortante, bastaban para recordar la división. Kate, siempre serena, apoyaba a William en privado, su mano sobre su brazo. «No dejes que la ira te consuma», le aconsejaba, sin negar nunca la legitimidad de su frustración. Ella sabía que el espíritu de Diana vivía en él, y admiraba la fuerza con la que lo protegía. Los miembros más jóvenes observaban en silencio, aprendiendo de la tensión. Algunos creían que William tenía razón, que la monarquía necesitaba calidez para sobrevivir en un mundo que nunca deja de mirar. Otros pensaban que la firmeza de Camila era necesaria, un escudo frente al juicio constante. El palacio mismo parecía sentir el peso de la situación. Los largos corredores, antes llenos de formalidad, ahora respiraban un silencio incómodo. El personal se movía con cautela, hablando menos, conscientes de que cualquier palabra podía llegar donde no debía. Algunos aún hablaban de Diana en voz baja, recordando cómo se detenía a preguntar por sus hijos, cómo sonreía como si tuviera todo el tiempo del mundo. Fuera, el público seguía su propio juicio entre susurros y titulares. El nombre de Diana regresaba una y otra vez, proyectando su sombra sobre cada debate. Muchos se preguntaban si sus hijos serían capaces de mantener viva su luz frente a las tormentas actuales. Para William, la respuesta no estaba en discursos, sino en acciones. Comenzó a visitar más a menudo al personal, deteniéndose a conversar, escuchando, agradeciendo, gestos pequeños. Recordar cumpleaños, preguntar por las familias, ofrecer palabras de reconocimiento. Era su manera de demostrar que las enseñanzas de Diana
seguían vivas. No podía cambiar el pasado, pero sí proteger su significado. En la quietud de sus aposentos privados, William pensaba a menudo en su madre. Imaginaba su sonrisa, su porte sereno frente al mundo. «No permitiré que te olviden», susurraba al silencio. Ese voto se convirtió en su ancla. Camila permanecía firme, pero no podía ignorar el cambio a su alrededor. El peso del recuerdo de Diana presionaba su trono, no como una rebelión abierta, sino como la persistencia silenciosa del corazón de William. Y aunque nunca lo admitiera, sabía que la historia juzgaría a ambos, no por sus títulos, sino por la calidez o la frialdad que dejaran tras de sí.